La imagen ya lo dice. En un cinematográfico operativo, como nos tiene acostumbrados el presidente Nayib Bukele, fueron trasladados a la megacárcel del gobierno salvadoreño los más de 200 presuntos miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, que fueron deportados por Estados Unidos en las últimas horas. Saludamos a Paola Escoitia con la información. Paola, ¿cómo fue esto posible? Buenas tardes. Nicolai, buenas tardes. Pues haciendo uso de la ley de enemigos extranjeros bloqueada anoche por un juez federal, el presidente Donald Trump deportó de Estados Unidos a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua y a miembros de la organización delictiva salvadoreña MS-13. Los envió a El Salvador, donde a raíz de un acuerdo con su homólogo Nayib Bukele, fueron trasladados a la megacárcel de máxima seguridad conocida como Secot. Vuelo que transportaba 238 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y a 23 integrantes de la banda MS-13 llegó a El Salvador procedentes de Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele aceptó recibirlos como parte de un acuerdo con Washington. Fueron trasladados de inmediato al Secot por un año renovable. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio agradeció el apoyo al gobierno salvadoreño para continuar la lucha contra el crimen. El Salvador ha acordado retener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, también es un gran amigo de Estados Unidos. Gracias. El traslado ocurrió luego de la polémica invocación de Donald Trump de la ley de enemigos extranjeros, que le da facultades para acelerar las deportaciones masivas en casos de guerra. Un juez federal bloqueó temporalmente la implementación de la norma y programó para finales de mes una audiencia para revisar el caso. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a peligrosos criminales que enviará el gobierno de Trump. Ese mes, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua de origen venezolano, a la MC-13, creada por salvadoreños y otros migrantes de Los Ángeles, así como a 6 cárteles mexicanos. Nicolai, continúe usted con más. Paola, gracias. Le pido que se quede con nosotros para hablar en minutos sobre el incendio mortal en una discoteca en los Balcanes. Saludamos por lo pronto a Ernesto Castañeda, él es director del Laboratorio Migrante y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, Nicolai, gracias. A usted por estar con nosotros este domingo, profesor. Antes de comenzar a hablar sobre la legalidad de este operativo, yo sí quiero hacer una pregunta y es, viendo las imágenes que conocimos el día de hoy, ¿es esto algo de política o tiene también tintes de propaganda? Porque todo este despliegue mediático que se armó alrededor de este traslado pues nos recuerda a esos videos cinematográficos, insisto, de otros operativos allí mismo en El Salvador al estilo de Nayib Bukele. Muy buen punto, Nicolai. Sí, esto en parte es para las cámaras. Ya vimos que mandaron a mucha gente a Guantánamo con unas imágenes muy fuertes que se distribuyeron por todo Estados Unidos y todo el mundo. Y en este momento queda 0 inmigrante en Guantánamo. Entonces, igual, esta noticia de mandar migrantes a El Salvador, cuando están reportando las noticias en Estados Unidos y medios internacionales, están usando fotos de gente salvadoreña que está ahí por tiempo. Entonces, en la imagen, en la imaginación de la audiencia, están conectando migración irregular o migración regular, en el caso de muchos venezolanos, con las pandillas, el terrorismo y demás, sin demostrar que la gente que fue enviada en estos aviones, en efecto, ellos mismos primero sean miembros de las pandillas y segundo, obviamente sabemos que no están involucrados en ningún tema de terrorismo político para tomar el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, parte es un despliegue mediático, en efecto. Claro, y es que, Ernesto, aquí hay también, por supuesto, coincidencias ideológicas. No es fortuito que haya habido este acuerdo entre Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, y El Salvador, en cabeza de Nayib Bukele. Es decir, acá hay coincidencias porque, bien lo dices tú, esto es para las cámaras, pero también se trata de mostrar un mensaje, digámoslo así, de unidos contra el crimen organizado. Sí, han habido muchas comunicaciones, visitas y, digamos, coqueteo entre el régimen de Trump y el régimen de Bukele. En los dos casos quieren mostrar mano dura contra el crimen organizado, a la vez que concentran el poder en las manos del Ejecutivo. Y eso es lo que quiere hacer Trump, que es, en el pasado se ha mostrado bastante celoso del éxito que ha tenido Bukele en concentrar las decisiones del Estado en su persona. Ernesto, ya te decía al saludar que me interesaba evaluar la legalidad
de esta operación, de esta deportación masiva hacia El Salvador, la primera que hemos visto de este tipo puntualmente con el acuerdo que alcanzó Washington con San Salvador? ¿Es legal? No, Nicolai, es ilegal. Primero, de acuerdo a las leyes estadounidenses, antes de que una persona sea deportada, tiene que presentarse ante un juez de migración, quien va a darle la oportunidad de escucharlo para ver si la persona quiere pedir asilo, tiene razones por las cuales quedarse en Estados Unidos, cuál es la situación. Y entonces ya el juez dice, bueno, sí, es una prioridad de deportación, adelante con la deportación, o no, hay ciertos procesos que se pueden seguir para, por ejemplo, mantener a la familia unida. En este caso vemos que esta ley que ha querido implementar Trump sobre los enemigos extranjeros se aplicaría incluso a menores de edad, a gente de 14 años hasta los 18, lo cual hay muchas leyes en Estados Unidos que protegen a los menores de edad para que se queden en Estados Unidos. La otra es que esta ley del 1798 es para cuando Estados Unidos está en una guerra declarada contra un país enemigo y no hay ninguna guerra ni en contra de Venezuela ni en contra de El Salvador. Entonces tampoco aplicaría esta ley y se están mandando a gente, a personas sin un crimen, sin un juicio que los haya declarado culpables como criminales. Lo están poniendo en la prisión, no solamente en Estados Unidos temporalmente, sino mandando a una prisión para terroristas y crimen organizado en El Salvador, cuando ni siquiera se les ha encontrado culpables en Estados Unidos, y no es que El Salvador está pidiendo una extradición. Entonces, una área gris del derecho internacional donde se están transfiriendo presos de una manera sublegal y aquí por una cuota. Entonces, es un servicio de paga, de una cuota muy baja, pero no hay mucho precedente en este caso. Entonces, probablemente están rompiendo no solamente leyes entre Estados Unidos, sino también leyes en cuanto al derecho internacional. Y bueno, a última hora del sábado, al cierre de la jornada, salió una orden judicial bloqueando la invocación de esta ley que permitía, en teoría, a Donald Trump deportar a estos supuestos criminales o aparentes criminales según la narrativa del gobierno estadounidense. Sin embargo, esa operación se efectuó. No sabemos si empezó antes de esa orden judicial o cuáles fueron los tiempos, pero entonces, ¿qué va a pasar con esa orden judicial, con ese bloqueo federal? Muy importante punto, Nicolai, gracias. En efecto, se veía venir, habían muchos rumores de que iba a invocar este acto en contra de los venezolanos y también los cubanos desde el viernes, cuando habló Trump en el Departamento de Justicia. No mencionó nada, firmó esta orden ejecutiva el sábado, muy calladito, sin cámaras, y ya se veía venir estas deportaciones. Entonces, hubieron varias demandas de ACLU en Estados Unidos que argumentan que sus clientes no tienen antecedente penal y no son miembros del Tren de Aragua y que van a ser deportados. Y un juez trabajó este fin de semana para frenar las deportaciones, primero de este grupo de 5 venezolanos y luego lo aplicaron a todos los venezolanos. Se dio en las noticias lo anunciaron, que el juez había fallado en contra de este proceso. Y sin embargo, ya estaban en el aire o ya habían salido supuestamente muchos de estos migrantes y la orden era que los aviones regresaran a Estados Unidos a regresar a estas personas y no sabemos en efecto si ya habían llegado a El Salvador, como decía Bukele en X, que demasiado tarde lo sentimos, o si en efecto estaban en el aire y la administración Trump se negó a seguir las órdenes del juez. Entonces también en ese sentido puede haber sido una deportación ilegal. Ernesto, veíamos allí en las imágenes que nos mostraba amablemente nuestro equipo de producción cómo llegaron estos presos a la megacárcel de Nayib Bukele y fueron inmediatamente, bueno, les cortaron el pelo como cualquier otro procedimiento que ocurre allí mismo en El Salvador con otros miembros de las pandillas capturados en ese país. Ahora, yo me quiero detener en la situación de, bueno, lo planteabas tú, ¿de verdad estamos hablando de que todos son miembros del Tren de Aragua? ¿De verdad estamos hablando que todos son pandilleros, que todos son criminales? Porque acá hay dos puntos. ¿Forman parte ellos efectivamente de una organización criminal o es que el gobierno ya los considera criminales por el hecho de haber entrado ilegalmente, irregularmente a los Estados Unidos? Porque en estos últimos días hemos escuchado las voces de muchos familiares que han dicho que sus seres queridos han sido detenidos, que estaban viviendo de manera regular
en Estados Unidos y que no eran ni venezolanos ni miembros de ningún grupo criminal y que aún así fueron detenidos por ICE. Exactamente, exactamente. Estamos viendo una confusión en el caso más extremo, del aparecer físicamente como latino y ya ser criminalizado como potencial miembro de algún grupo supuestamente terrorista. Entonces, la gente que está llegando, que llegó a El Salvador, se le presume de culpable y se le corta el pelo y sigue este proceso que se le hacía a gente dentro de El Salvador, sin que haya un expediente criminal, sin que haya habido un juicio, sin que haya habido pruebas presentadas de decir que en efecto son parte del crimen organizado, que son parte del Tren de Aragua y han cometido algún crimen. No sabemos cuánto tiempo van a estar en prisión, por qué delito, etcétera. Y lo triste es que ya hay un precedente en El Salvador donde mucha gente fue aprehendida en redadas generales y mucha gente lo ha dicho, que se han llevado a sus familiares, a pesar de que ellos no eran miembros de la Mara Salvatrucha o la Calle 18. También sabemos de casos de gente venezolana que fue aprehendida y llevada a Guantánamo, que por tener el tatuaje de Michael Jordan en el cuello, o un tatuaje de un jaguar o una flor, o algo que no tiene que ver con ninguna pandilla, pero como se veían de cierta manera, tenían tatuajes, y el gobierno americano decía que eran ellos pandilleros. Pero es una zona gris bastante peligrosa y en efecto hay un proceso donde mucha gente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití entraron de manera legal presentando documentos, papeles, direcciones al gobierno americano dentro de un programa de Biden y estaban en Estados Unidos con un permiso y tienen muchos de ellos TPS. La administración Trump ya ha dicho que no va a renovar muchos de esos procesos, pero hasta que no terminen, esa gente está de manera legal en Estados Unidos o están pidiendo asilo, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo con esta administración de Trump es que también están deportando a gente con tarjetas verdes de residencia, con visas, con estatus temporales. Entonces, no solamente a la gente que entró indocumentada, que por cierto es un crimen civil, no un crimen judicial ni un crimen mayor. Entonces, una escalación bastante fuerte de la redada para tratar de cumplir los números que busca Trump, que no ha podido cumplir. Entonces, la cosa es si va a seguir esta intensidad así o es solamente algunas deportaciones a El Salvador para las cámaras, para crear este pánico y que baje, o si va a seguir mandando de manera sistemática muchas personas a El Salvador sin un proceso judicial adecuado. Bueno, y el régimen venezolano ya ha reaccionado a esta noticia diciendo que quienes fueron deportados son migrantes víctimas y ha fustigado también con dureza este operativo que vimos en las últimas horas de deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador de presuntos, por lo menos así dice la administración, miembros del Tren de Aragua. Ernesto Castañeda, director del Laboratorio Migrante, gracias por haber estado aquí.